Es momento de las movidas políticas de la semana con Gabriel Cifuentes, donde vamos a analizar distintos temas, por ejemplo, los retos y las lecciones que deja el terremoto en Colombia, pero también hay temas políticos importantes como es las movidas que vamos a tener en el Congreso de la República y lo que nunca puede faltar en las movidas políticas y son las cerezas de la semana que vamos a abordar precisamente con don Gabriel Cifuentes. Muy buenos días, bienvenido a Noticias Caracol, Gabriel. ¿Cómo va? Nicolás, un saludo a una semana de esta tragedia que enluta a Colombia, a cientos de familias, miles de damnificados y que sin lugar a dudas ha dejado un profundo dolor en la sociedad colombiana. Se podría decir, Gabriel, que empieza un largo y espinoso camino. Sí, después de los actos de emergencia, después de las actividades de remoción de los escombros, se abre quizás, Nicolás y televidentes, el capítulo que va a ser que va a empeñar más los esfuerzos del Estado. El presidente Abelardo de la Espriella ha estimado que esto aproximadamente puede costar 30 billones de pesos. En su alocución el día de ayer también señaló que hay más de 120.000 viviendas afectadas, 2.800 colegios, infraestructuras educativas en mal estado, cientos de vías, aeropuertos, pero sobre todo esto es un proceso que va a tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Sobre todo, Gabriel, en este punto lo que señaló el presidente es que el modelo de reconstrucción que se va a tener en la declaratoria de emergencia económica es el que se utilizó en 1999 con la reconstrucción de Armenia, el eje cafetero. El llamado Plan Forec, que igual va a tener algunos ajustes, aprendiendo de los errores del pasado, pero Colombia ya ha atravesado por situaciones parecidas. Y en ese mismo sentido, Nicolás, el presidente también en la locución de ayer señaló lo que ya se había anunciado también la semana pasada por parte del ministro de Hacienda, y es la declaratoria de un estado de emergencia económica, que es una de las 3 figuras excepcionales que prevé la Constitución política para que el gobierno pueda a través de decretos adoptar medidas extraordinarias, reformas legales, incluso así el gobierno no lo vaya a hacer, decretar ciertos impuestos, y esto por un periodo de 30 días que podrán ser prorrogados por el Congreso en 2 oportunidades y que tendrá la revisión de la Corte Constitucional. Eso exige, por supuesto, por parte del gobierno una justificación frente a los hechos que dan origen a la emergencia y el tipo de acciones que van a ser utilizadas para resolver estos hechos derivados de la emergencia. Los juristas consideran y están de acuerdo en que, dadas las condiciones del terremoto, cabe la emergencia económica, pero el presidente no solo se quedó ahí, Nicolás, también advirtió que va a haber una serie de subsidios de vivienda, de arrendamiento para el mejoramiento de las viviendas afectadas. Hizo un llamado a los bancos para que redujeran las tasas de interés y anunció la creación de lo que se ha denominado el Fondo Milagro, con altísimas calidades de transparencia, que es el principal punto. A esto también podemos sumar, Gabriel, que se está reuniendo con empresarios del sector de la construcción, con Camacol, para este proyecto de reconstrucción de las viviendas, de las infraestructuras. Usted ya mencionaba la cantidad de edificios que colapsaron en todo el país. Y que sin lugar a dudas va a tardar tiempo, va a requerir acopio de esfuerzos, de recursos, pero ya con estas primeras medidas se comienza a ver cuál va a ser la estrategia del gobierno. Un gobierno que además, Nicolás, se estrenó con una primera gran crisis después de no haber tenido un proceso de empalme, después de haber tenido incluso polémicas este fin de semana por unas fotos del ministro de Vivienda en Santa Marta. Sin embargo, el presidente Abelardo de la Espriella desde el primer día instaló el puesto de mando unificado y se ha visto al vicepresidente José Manuel Restrepo, al ministro Lara y a varios ministros del gabinete recorriendo más de 114 municipios que son los más afectados por la tragedia y liderando las actividades en terreno. Sin embargo, Nicolás, hay una serie de lecciones que nos deja este terremoto, más allá de la reconstrucción total o parcial de los lugares afectados. El terremoto vuelve a abrir una herida mucho más profunda, y es esa herida que da cuenta del abandono en el cual se encuentran varias regiones del país. La pobre Chocó, por ejemplo, que tiene un hospital de segundo grado, que la infraestructura no siempre cuenta con las especificaciones de sismorresistencia y donde las poblaciones más vulnerables paradójicamente son las que se ven más afectadas. Así que este terremoto también es un llamado de atención para que el Estado haga presencia real, estructural, en esas regiones que se han visto más afectadas. Y finalmente, Nicolás, también hay que decirlo, los retos no solo van a ser para el gobierno, sino también para la oposición, a pesar de la tragedia, a pesar del dolor que ha significado este terremoto.
terremoto hemos visto que eso no ha hecho mella en la disminución de la polarización, hemos visto noticias falsas, hemos visto ataques a la labor del gobierno, hemos visto defensas a ultranzas desde el oficialismo. Estos son momentos de unión, son momentos de comunión. Ya vendrá el momento del control político, de hacerle un ejercicio de auditoría a lo que está haciendo el gobierno, pero politizar en medio de la tragedia, ya sea para la oposición como para el oficialismo, es un gran error en momentos en donde Colombia necesita unión y solidaridad y empatía. Unión y solidaridad para la reconstrucción, pero también tenemos pues varios retos, varias noticias que se están cocinando en el Congreso de la República y se viene una puja, ¿no? Por el Consejo Nacional Electoral. Ya que estamos en su salsa, Nicolás, usted se sabe mejor esos cálculos que se dan ahí adentro del Congreso, pero la próxima gran puja es para la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que se tendrá que dar la próxima semana después de que la Comisión de Verificación depure la lista de nombres que presentaron los partidos. Usted bien sabe, Nicolás, que la composición del Consejo Nacional Electoral depende del coeficiente que tengan los partidos en representación del Congreso, pero ya se comienzan a ventilar con mucha fuerza algunos nombres. A ver, en el pacto histórico... Cielo Rosinski, quien fue superintendente de Industria y Comercio y ocupó varios cargos... Y ministra encargada. Alirio Uribe. Barrera, perdón. Alirio Uribe en el pacto histórico. Sí, señor. Después en el Centro Democrático, Amalia Salgado, que fue candidata al Senado, Nubia Estela, del Meta. Nubia Estela Ramírez, que fue por un tiempo directora del partido. El Partido Liberal está sonando Alejandro Vega. Para el partido de la U también del Meta, ¿no? También del Meta, Alejandro Lemus, que se quemó ahorita en las aspiraciones al Senado, y el Partido Verde parecería que le va a dar ese cupo de Inti Asprilla muy cercano al petrismo. Ahí lo que podemos decir es que la representación más importante va a estar con magistrados del Pacto Histórico y del Centro Democrático. Exacto, porque son las dos fuerzas mayoritarias y después tendrá que haber una negociación entre los partidos minoritarios para ver esos cupos que quedan, cómo se distribuyen. Pero también en el Congreso va a haber un nuevo round para la ley de presupuesto que presentó el gobierno Petro en los últimos días de mandato y que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha solicitado retirar para hacer unos ajustes ante el hueco fiscal de 30 billones de pesos que presentaba esa ley. Ya desde el Ministerio de Hacienda están trabajando en una nueva versión y se tendrá que discutir en este semestre, así como también, Nicolás, se tendrá que discutir la ley de competencias que entra a regir el 1 de enero del 2027. Y lupa sobre la tragedia. Vamos a tener debates de control político y posiblemente una moción de censura. Se habían programado, no están en agenda todavía, un debate de control político para el canciller por las ayudas internacionales, también al ministro de Vivienda por el plan de reconstrucción, pero ahora se suma el anuncio que hará en la oposición para convocar a una moción de censura, la primera moción de censura al ministro Jaime Andrés Beltrán de Vivienda por las fotos conocidas en la playa de Santa Marta. Pero también, y concluyo con esto, Nicolás, se ha creado una comisión intersectorial dentro del Congreso de la República compuesta por 30 senadores y representantes de diferentes partidos para hacer la auditoría a todos los recursos que se inviertan en la reconstrucción. Rápidamente, las cerezas de la semana. Reversazo, ya comenzaron a haber desnombramientos, si se quiere, en Planeación Nacional, en la Agencia Nacional de Infraestructura, en el Ministerio de las Telecomunicaciones, por funcionarios que habían sido nombrados, pero que después fueron, digamos, criticados por su cercanía con el gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente Abelardo de la Espriella ha dado la instrucción de revisar esos nombramientos. Solidaridad desbordada es la otra cara de la tragedia. Ciudadanos, empresarios, comunidad internacional volcadas a ayudar a los más necesitados después de la tragedia. Y la otra tragedia que se viene y que ha anunciado el presidente Abelardo de la Espriella que no desatenderá son los incendios forestales que ya se comienzan a ver en departamentos como Cesar, Tolima, y norte de Santander. Bueno, Gabriel, gracias por las movidas políticas de la semana. Nos encontramos el próximo lunes, exactamente, porque no es festivo. Nos encontramos el lunes con las nuevas movidas, movidas políticas de la semana. Por el momento vamos a una pausa comercial de 100 minutos. El sector asegurador presentará las orientaciones y recomendaciones para los afectados en el sismo que ocurrió hace una semana. Ya regresamos.